Gloria al Señor. Así que vamos a hablar en esta mañana acerca del tema Jesús o Yeshua. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 16. 1 Timoteo capítulo 4, el verso 16 dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El tema que vamos a hablar hoy es Jesús o Yeshua. Jesús o Yeshua. Es precisamente esto del falso movimiento mesiánico que está haciendo sus rondas. Y tenemos un DVD atrás que habla acerca de si el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo o no, que es una de las doctrinas más importantes, amén, de esta gente. Pero déjeme darle una definición. Originalmente el término judío mesiánico aplicaba a la gente que eran de raza judía. ¿Ok? Raza judía y que habían creído que Jesús era el Mesías. Entonces si era un judío y decía, oh sí, Jesús es el Mesías, entonces se volvían judíos mesiánicos. Pero hoy en día los que se hacen llamar judíos mesiánicos son gente como usted y como yo, hispanos, amén, de México, Bolivia, Colombia, Argentina, Paraguay, pero se hacen llamar judíos mesiánicos. Ellos dicen que están buscando sus raíces judías, están tratando de restaurar el sentido judío de las escrituras y del cristianismo. Están diciendo, oh, nosotros leemos el Nuevo Testamento original que fue escrito en hebreo y todo ello. Entonces cada vez que usted escuche términos como raíces judías o alguien que lo saluda, Yeshua HaMashiach, usted ya sabe, mesiánico. Que porque les gusta mucho eso de utilizar palabras hebreas y todo ello, ¿ok? Y la razón que estamos hablando de este tema es precisamente el peligro que hay cuando nos dejamos llevar por todo viento de doctrina que aparece. Especialmente que se aprovechan de que amamos el nombre de Jesús y que amamos al Señor. Y entonces el Señor era judío, entonces ¿por qué no estudias hebreo para que sepas mejor del Señor? Y parece como que suena bien, pero después de un tiempo lo apartan a uno de la verdad. Y es necesario estar al tanto de esto. Entonces los judíos mesiánicos de hoy se llaman judíos espirituales, aunque son gentiles. Usted sabe que bíblicamente se divide todo entre judíos y gentiles. Judío, todo aquel de raza judía, y gentil, todos los demás. Seamos africanos, coreanos, japoneses, bolivianos o chilenos, somos gentiles porque no somos judíos. Entonces el error de los mesiánicos que quiero tocar hoy es el hecho de que atacan la utilización del nombre Jesús. Y tal vez usted no lo ha escuchado, pero es increíble porque dicen no hay que decir Jesús porque eso significa el caballo en hebreo. Y no digas Jesús, eso es blasfemia. No, el verdadero nombre del Señor es Yeshua. Otros dicen, Jesús es el mismo nombre del dios pagano Zeus, entonces no hay que usarlo. Y cualquiera de las dos son un tremendo insulto al Señor. Decir que su nombre significa el caballo o decir que su nombre viene de Zeus, un dios pagano, cualquiera de los dos es un tremendo insulto al Señor. Y parece que algunos no se deciden cuál insulto es peor, no sé cuál insulto utilizar. Y lo que no se dan cuenta es que o significa el caballo o viene de Zeus, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, pero esta es la situación, hermanos. Solamente porque Jesús termine en us igual que Zeus, no quiere decir que es el mismo nombre. Porque nosotros tenemos diferentes nombres y podemos hacer grandes cosas con esos nombres, pero no solo porque rime mi nombre con una palabra quiere decir que es lo mismo. ¿Cuántos están conmigo? Yo le dije, usted sí se llama, perdóneme hermano si hay un hermano Rolando acá, no lo molesten después del culto. Pero si su nombre es Rolando, no puede decir, ese hermano siempre anda robando. Porque Rolando, robando, no rima. Entonces no, hay que cuidarse del hermano, cuidado la billetera cuando esté con el hermano. No, porque simplemente porque rime no quiere decir que es lo mismo. Es así como ellos tratan eso de que Jesús y Zeus es el mismo. No es el mismo. Son nombres completamente distintos. ¿Ok? Entonces no hay prueba de que similitud de sonido indique identificación de personas. Y lo que ellos hacen, agarran y dividen el nombre de Jesús y dicen
significa él y sus significa caballo. Eso es lo que estás diciendo, Jesús es el caballo. Entonces yo le doy ahí un ejemplo con mi propio nombre, Jorge, y podemos hacer tortillas de cualquier nombre que usted tenga. Entonces Jorge, vamos a poner la J a un lado un momentito, y estaba viendo un léxico griego. ¿Usted sabe qué significa orge? Orge significa ira. En inglés, wrath, ira, enojo. Entonces, ¿será que me ve con cara de enojado acá? Eso es lo que significa. Si es que hago eso de cortar el nombre en algún lugar. Ahora, vamos a poner ira con la J, ahí es gira. Pero usted no me envió ahí, el hermano, sí, en todo lugar tiene que andar girando porque así se había llamado. Jorge significa gira. No, no significa gira. De hecho, Jorge en realidad significa labrador, un labrador de la tierra. ¿Okay? Pero uno cuando divide el nombre puede hacer averías con el nombre. ¿No? Alguien dice, no, mi nombre es Yosef o Yosef. Entonces yo lo analizo, yo. No, eso es de egoísmo, egotístico el hermano. Todo es yo. Y dice que sabe mucho, es un sabiondo. Entonces Yosef quiere decir yo soy un egoísta y un sabiondo. Pero eso es exactamente, y usted está pensando, hermano, eso no tiene sentido. No tiene sentido, pero eso es lo que están haciendo los mesiánicos con el nombre del Señor Jesús, diciendo G significa esto y Su significa este otro. Nota el nombre David. Da viene de dar. Vid es de las uvas. Entonces el hermano que da las uvas es el hermano David. Así que si usted ya necesita, ya sabe a dónde ir. No. Entonces lo que ellos están haciendo, hermanos, están utilizando el nombre en español del Señor Jesús y diciendo, ese nombre en español significa esto en este otro idioma que es el hebreo. Pero hermano, cuando usted comienza a utilizar palabras de un idioma y tratar de buscarle significado en otro idioma, está haciendo violencia al lenguaje. ¿Cuántos están conmigo? Ahí le doy un par de ejemplos. Por ejemplo, en hebreo la palabra el, E-L, significa Dios. Entonces si yo estoy hablando y digo, el compadre tal, no digas el compadre. ¿Por qué? Porque estás diciendo Dios compadre. ¿Acaso el compadre es Dios? ¿Se da cuenta? No, estoy diciendo el compadre, pero él no estoy hablando en hebreo, estoy hablando español. Entonces no puedes tratar de buscarle el significado en otro idioma a lo que yo estoy diciendo. Lo mismo Ab significa padre, ¿no? Abdomen significa padre. El otro, mire esta palabra, esto está todo raro porque dad en hebreo, en inglés dad significa papá, por si acaso, pero dad en hebreo significa pecho. Así que si usted a su hija le dice dad, le está diciendo pecho. Yo pensé que las hermanas daban el pecho, la mamá, no el papá. ¿Por qué dad significa pecho? Es otro idioma. Ok, ahora esto para los jóvenes. Batman. Alguien dice, ese es el hombre murciélago. No, Bat en hebreo significa hija. Entonces Batman debe ser el hombre hija. ¿Se da cuenta? Cuando uno agarra una palabra de un idioma y la pone en el otro, hace cualquier cosa. Eso es lo que están haciendo los mesiánicos, diciendo Jesús significa el caballo. No, Jesús no significa el caballo. Jesús es el nombre de nuestro Dios, es el nombre de nuestro Señor. Merece respeto, merece honra, merece gloria. Los mesiánicos, hermano, afirman que el nombre del Mesías en hebreo es Yahshua o Yahushua, no Yeshua. Yeshua en realidad es lo correcto en hebreo, ¿ok? Pero ellos dicen no, es Yahshua o es Yahushua. Y yo no tendría mucho problema en decir Yahshua o Yeshua, porque obviamente como hispanos no podemos pronunciar exactamente el hebreo como lo harían los judíos. ¿Ok? En la misma manera que nosotros como hispanos no podemos hablar el inglés perfectamente a menos que hayamos nacido acá. ¿Cuántos están conmigo?
Yo estaba hablando con un hermano y me dice, hermano, ¿tiene una cora? Una cora. C-O-R-A, cora. No, hermano, no sé qué es eso. 25 centavos, pues, hermano. Ah, eso había sido la cora. Hermano, no le entendí su inglés, perdóneme. Usted sabe cómo habla. Ahora, trate de hacer que un bolillo diga rosa. Rosa. No, con R. Rosa. No pueden. ¿Por qué? Porque la lengua se acostumbra a un idioma. Por eso es que nos cuesta el inglés, Dios santo. Porque nunca hemos pronunciado las palabras en la manera que quieren que la pronunciemos. Por eso no podemos decir quarter, decimos cora. ¿Ah? Entonces no habría mucho problema que alguien diga Yeshua, otro diga Yahshua. Pero lo que están haciendo, están diciendo que a menos que no ha sido bautizado diciendo Yahshua, no puede ser salvo. Y eso es completamente ridículo. Aleluya, porque hay un Señor, una fe y un bautismo. Y si has sido bautizado en el nombre de Jesús, estás bien bautizado. Aleluya. Gloria al Señor, con tal que el nombre ha sido invocado. Ahora, si fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, necesitas bautizarte en el nombre. Si fuiste bautizado en el nombre de admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, necesitas ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén, porque son títulos bonitos, pero no son el nombre. El nombre es Jesús. Y entonces los mesiánicos insisten que el nombre hebreo de Jesús era Yahshua, no Yeshua. Entonces le añaden una H, o en hebreo es la G, así se pronuncia la H, y cambian la E por una A. Y entonces lo que ellos dicen es que como su nombre es Yahvé, Salvador, tenemos que agarrar la Ya de Yahvé y ponerla con la Shua, que significa Salvador. Pero hermanos, usted sabe que cada idioma tiene su propia gramática. Y entonces uno tiene que seguir la gramática del idioma en el cual uno está escribiendo o está hablando. No puedo tratar de utilizar gramática en español en el inglés, porque no sale. Usted sabe, por eso es que es siempre como que al revés el idioma inglés, ¿no? Nosotros decimos la Casa Blanca, ellos dicen la Blanca Casa. Están al revés, White House. No, House White. No, uno tiene que seguir la gramática así como es en el idioma. ¿Cuántos están conmigo? Entonces eso es importante cuando estamos nosotros hablando de un idioma. Amén. Y entonces cuando ellos agarran y ponen Yahvé Salvador y dicen no, hay que mantener Ya. En hebreo, hermano, no se mantiene Ya. Tiene que cambiarse a Yeshua. Porque así es como funciona la gramática hebrea. Yo no la inventé, la inventó el Señor. ¿Ok? Entonces el verdadero nombre del Señor en hebreo es Yeshua o Yahoshua. ¿Ok? Es así por una función gramatical, decimos, del hebreo. Ahora, entonces, ¿de dónde salió esto de Yahshua? Yahshua en realidad es un término inventado, no existe. No está en ningún lugar de las Sagradas Escrituras. Y aquí tengo las Sagradas Escrituras en hebreo. Y no existe en ningún lugar de ellas. No existe en cualquier obra académica en cualquier parte del mundo. Ahora note, es como tratar de preservar la Z de pez. Por si hay algún hermano que es de España. Pez. Hostias, hombre. Y usted dice, no, pero entonces cuando se habla de más de un pez, se dice peces. Pero usted sabe, y en la escuela le enseñaron que cuando usted pluraliza la palabra pez, tiene que cambiar la Z por una C. ¿Cuántos saben eso? Ok, los demás se aplazaron en la escuela. No, Pepito, no es con Z, peces es con C. Mal. Entonces, lo que están haciendo los mesiánicos es como que venga Pepito y dice, no, peces con Z, y yo voy a mantener peces con Z también. Porque así es pez. Entonces la profesora le dice, no, Pepito, estás mal. Oh, usted está mal, profesora, eso es una herejía de cambiar la Z. No me cambie la Z, señora. Eso es lo que hacen. No cambien la Ya de Yahvé.
Pero una vez más es una función gramatical. De la misma manera que en inglés, en inglés vamos a tener más problema, porque en inglés pez es fish. Y cuando tiene dos peces, ¿cómo se dice? Ya sabía que iban a tener problema. Por eso somos hispanos. Sigue siendo fish. No es fishes. Creo que hay algunos mesiánicos por acá. No, es fishes, es fishes. Como tenemos corderito, una ovejita, es sheep. Y cuando tenemos dos no es sheepies, es sheep. Sheep es una palabra singular y también una palabra plural al mismo tiempo, ¿okay? Igual que fish. Pero usted ya se da cuenta cómo cada idioma tiene su propia gramática, y cuando vamos en contra de esa gramática sonamos todos raros. Y para no ofender a nadie, sonamos como bolivianos. Yo soy de Bolivia, por si acaso, no me apedree si hay algún compatriota por allá. ¿Ok? Porque estamos diciendo one fish, two fishes. Deme 3 fishes, señora. Y la otra está, ¿qué es fishes? Fish. Ok. Ahora, le voy a mostrar, hay algo interesante, porque el nombre de Jesús en hebreo era Yehoshua o Yeshua. Las dos maneras son válidas, ¿ok? Una es más larga, una es un poquito más corta. Y es el mismo nombre que tenía el siguiente líder de Israel después de Moisés, cuyo nombre era Josué. Pero este nombre Josué en realidad es el mismo nombre Yeshua, ¿ok? Entonces el nombre de Jesús no fue por primera vez revelado cuando el ángel le dijo a María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No era la primera vez que se mencionaba ese nombre. De hecho, en la Biblia hay otros 2 que tienen ese nombre. Uno que se llama Bar Jesús y otro que le decían Jesús llamado el Justo. Entonces el nombre de Jesús era conocido como el nombre de José, María y todos ellos. Pero lo que hace diferente a Jesús es de que aunque el nombre que recibió es un nombre común a otros seres humanos, es el único que cumple el sentido espiritual de ese nombre. Él es el único que es Dios con nosotros, Yahvé Salvador o Jehová Salvador, el único. Entonces como que hay algo de humano en ese nombre porque es común a los humanos, pero hay algo tremendamente divino en ese nombre. ¿Ok? Entonces el nombre no se inventó por primera vez en el Nuevo Testamento, ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, quiero que note 1 Crónicas capítulo 24, el verso 11. Esto es en The Interlinear NIV Hebrew English Old Testament, el Antiguo Testamento hebreo inglés interlineal. Y note ahí la parte que está en un cuadrado rojo. Ahí está el nombre que dice a Yeshua, o en inglés to Yeshua. Y en el inglés antiguo la J se pronuncia como nosotros pronunciamos la Y, ¿ok? Entonces note que ahí está Yeshua. No dice Yahshua, Yeshua. ¿Cuántos lo pueden ver? ¿Ok? Segunda Crónicas 31:15, lo mismo. Y Yeshua dice ahí en el hebreo, and Yeshua es la traducción literal. Entonces otra vez es Yeshua. Entonces esa es la manera en que los hebreos utilizaban el nombre. Nunca los hebreos dijeron Yahshua, nunca. Esa palabra no existe, es como decir peces. ¿Ok? Note 2 Crónicas 31:15. En el Jewish Publication Society Hebrew English Tanakh. Entonces este es el Tanaj o el Antiguo Testamento que es publicado por la Sociedad de Publicaciones Judías. Esto es lo que utilizan los rabinos judíos ortodoxos hoy en día. Y note cómo ellos tradujeron, y ahí está con una línea roja abajo, el nombre de Yeshua. Yeshua. Nunca dijeron ellos que es Yahshua. ¿Ok? ¿Por qué es esto importante? Porque los mesiánicos dicen que están restaurando el verdadero nombre del Señor y se pronuncia verdaderamente como Yahshua. Pero ahí tenemos los judíos mismos que están corrigiéndolos diciendo no es Yahshua, es Yeshua. ¿Ok? Entonces por eso tenemos esto ahí. Quería que ustedes puedan ver esto con sus propios ojos. Note el mismo versículo, 2 Crónicas 31:15, en otra versión. Esta es la Complete Jewish Bible, an English version by David H. Stern. David Stern es un judío que cree que Jesús es el Mesías. Y note cómo lo tradujo él.
Yeshua. Entonces, este es un verdadero judío que sabe hebreo. No es un hispano pretendiendo que sabe un poquito de hebreo. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, esto es importante, hermanos, porque a veces los mesiánicos comienzan y nos dan un poquito de dos letras en hebreo. Ya pensamos que saben hebreo. Están tratando de pretender que saben hebreo, pero no lo saben. De la misma manera que si yo le digo a usted A, B, C, D, E, F, G. Ya sé inglés, hermano, soy campeón de inglés. Mire, M-N-O-P, Q-R-S-T-U-V. Y usted está pensando, hermano, el que sepa un abecedario inglés no quiere decir que usted sepa inglés. Pues tiene razón. Pero a veces ellos vienen diciendo Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Zayin. Y le están diciendo el abecedario en hebreo y uno está, uy, sabe hebreo. Tal vez tienes razón con eso del nombre de Jesús. No, no tienen razón con eso del nombre de Jesús. Ok, ¿cuántos están conmigo? Usted puede saber todo el abecedario inglés y no saber ni papa de inglés. Porque aún en la escuela ahí en Sudamérica nos enseñaron A, B, C, D, E, F, G. Pero no sabíamos ni cómo decir nada. Y es igual con el hebreo. Y entonces cuando ellos utilizan una palabra o le dicen, no, es que Yeshua HaMashiach, ¿no? Jesús el Mesías. Y están como que tratando de apantallarle para que piense usted que saben mucho de hebreo y que ellos tienen la verdad. Aquí le estoy mostrando lo que los verdaderos judíos dicen con relación al nombre y cómo es el nombre de Jesús en hebreo. Ahora, todo nombre puede ser, hay algunos nombres que se mantienen de la misma manera de un idioma a otro, pero hay otros que cambian un poco. ¿Okay? David se escribe de la misma manera en inglés y español, pero en inglés se lo pronuncia David. ¿Cuántos saben eso? José es bien parecido, en inglés le dicen Joseph. ¿Okay? Mi nombre Jorge, a mi esposa le gusta más George. Y porque me llame George yo no cambio, ¿ok? Mis ojos no se han vuelto azules y mi cabello no se ha vuelto rubio todavía. Seguimos tratando, claro. George. Ahora, los judíos, amén, a través de la historia, usted sabe que fueron dispersados. Algunos de ellos terminaron en lo que llaman Alejandría, Egipto. Note lo que dice un judío. Su nombre es el Rabí Roy Rosenberg. Es un rabino de verdad, de los de a de veras, no solamente uno que dice que es rabino, porque tenemos algunos mesiánicos que eran pastores del nombre y luego se convierten en mesiánicos y 3 meses después ya soy un rabí, ya soy el rabí tal. No, usted no puede ser rabí así por así. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Tiene que tener varios años de estudio para llegar a tener el título rabí. Entonces este es un verdadero judío, Rabí Roy Rosenberg, que escribió la guía concisa del judaísmo, historia, práctica y fe. Y esto es lo que dice en la página 45 de su libro. Dice, el primer lenguaje en el cual fue traducida la Biblia hebrea fue griego. Esta versión es llamada Septuaginta, del griego 70. Fue hecha para el beneficio, dice, de la gran comunidad judía de Alejandría en Egipto. Los judíos de Alejandría hablaban griego y muy pocos de ellos retuvieron un conocimiento del hebreo. La versión Septuaginta de la Torá fue preparada antes del 250 antes de Cristo, con los otros libros siendo traducidos en los siguientes 2 siglos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los judíos fueron dispersados, terminaron unos simplemente hablando griego y no hablaban nada de hebreo. Entonces ya no podían leer sus propias escrituras sagradas. Entonces hay estos 70 rabinos que se ponen en acuerdo y dicen, vamos a traducir el Antiguo Testamento, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ellos llaman la Biblia solamente, pero vamos a traducirlo para nuestros hermanos de Alejandría, para que ellos también puedan entender la palabra de Dios en su idioma. ¿Cuántos están conmigo? Ok, ahora hay otro judío, este es el profesor de judaísmo en la Universidad de Wales, su nombre es Dan Cohn Sherbock, escribe en A Concise Encyclopedia of Judaism, dice que la Septuaginta es la traducción griega de la Biblia hecha en el 3er siglo antes de la era común. Esto fue realizado por 70 eruditos judíos, una vez más, no son hispanos, son judíos, cada uno de los cuales trabajó independientemente. Ahora, ¿por qué le estoy dando este poquito de historia? Es importante porque queremos ver cómo estos judíos traducían el nombre de Yeshua del hebreo al griego. ¿Ok? Y la mejor manera de verlo es donde está el nombre de Josué, que decíamos es el mismo nombre Yeshua. Y ahí tiene usted la Septuaginta. Y donde ve la flecha ahí en rojo arriba,
está escrita en todas las letras mayúsculas, I-E-S-O-U-S. 3 siglos antes de que Cristo viniera, así es como los judíos mismos tradujeron el nombre de Jesús de hebreo a griego y le dijeron que su nombre es Jesús. Al pie de la página también puede ver usted, ahí como a un lado está en inglés, obviamente la traducción, pero en el griego dice Jesús. ¿Por qué es esto importante, hermano? Porque los mesiánicos dicen que el nombre Jesús o Jesús es un invento que vino mucho tiempo después del Señor Jesucristo, que es un invento que hicieron algunos apóstatas. Pero entonces, si es un invento de algo que pasó mucho tiempo después de Jesús, ¿por qué es que los judíos ya lo usaron 300 años antes de Jesucristo? Entonces, esto nos muestra, eso no fue un invento. ¿Cuántos están conmigo? No fue un invento de los cristianos. Esto es algo que ellos ya tenían. Note, en otra parte de la Septuaginta, allá a un lado va a ver el nombre de Josué, pero al otro lado mire cómo se escribe Jesús. Ok, entonces esa es la manera que ellos tradujeron. Estos eran judíos que sabían el idioma y dijeron, sí, Jesús en hebreo es Yeshua, pero en griego es Jesús, y es el mismo nombre, no es un nombre distinto. Entonces, cuando los apóstoles están escribiendo el Nuevo Testamento y lo escriben en griego, ya le dije, tenemos el DVD ahí que muestra que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego, porque griego era el idioma universal de ese tiempo. ¿Por qué querían los apóstoles Pedro, Pablo, que eran judíos, escribir en griego? Porque Jesús les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces la mejor manera de llegar a toda criatura es en el idioma que habla toda criatura. Y en ese tiempo todo el mundo hablaba griego, porque unos siglos antes vino Alejandro Magno, conocido en inglés como Alexander the Great, y él comenzó a helenizar a todo el mundo y les dio el idioma griego. Y es como que Dios estaba preparando todo eso. 2 cosas. Número 1, el idioma. El mundo entero llegó a tener un solo idioma, que era el griego. Número 2, el imperio romano vino después de Alejandro Magno y comenzó a construir carreteras por todo el imperio romano. Por eso dicen que todos los caminos llevan a Roma. ¿Cómo sirvió eso para cuando Jesús le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio? Porque ya tenían un idioma que podían predicar en cualquier nación en ese idioma y la gente le entendía. Y lo segundo es que ya tenían las carreteras y los caminos para ir por todo el mundo. Por eso es que los apóstoles en una generación llenaron el mundo entero con el nombre de Jesucristo. Amén, eso es tremendo para mí. Aleluya. Y entonces cuando estaban escribiendo en griego, los apóstoles no tuvieron que siquiera pensar cómo vamos a traducir el nombre de Yeshua al griego, porque ya tenían ellos la Septuaginta. La Septuaginta era la Biblia que usaban los apóstoles. Y entonces cuando vamos a Mateo capítulo 1 y el verso 16, esto se encuentra en el Nuevo Testamento interlineal griego-español. Note que en el verso 16 está diciendo, y Jacobo engendró a José, el marido de María, de la cual fue engendrado Jesús, el que es llamado Cristo. Y ahí tiene usted, Jesús es Jesús. La misma manera como tradujeron en la Septuaginta, así es como Mateo lo escribió. Entonces cuando decimos Jesús, que es la versión hispana de Jesús, no estamos blasfemando el nombre del Señor, estamos usando el verdadero nombre del Señor. Entonces, no importando lo que digan los mesiánicos que supuestamente están tratando de restaurar el nombre, no están tratando de restaurar el nombre, se están inventando una palabra que no está en ningún diccionario. De la misma manera que si usted busca peces con Z en un diccionario no lo va a encontrar, porque no es palabra. Es lo mismo con esta frase o este término llamado Yeshua. Ahora esta es mi pregunta. Si los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento en griego y ellos escribieron el nombre del Mesías como Jesús, entonces ¿cómo pueden los mesiánicos decir que tal nombre es pagano? ¿Usted cree que Pedro hubiera escrito un nombre pagano? ¿O Pablo hubiera escrito un nombre pagano? Hermano, estos eran el tipo de personas que por el nombre daban la vida. ¿Usted sabe qué les pasó después de sanar a un cojo en el templo de la Hermosa? El siguiente capítulo los metieron a la cárcel.
Los azotaron diciendo: ya no prediquen más en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y Pedro mira a Juan y Juan mira a Pedro y dice: hey, ¿qué quieres hacer? Vamos a predicar a la plaza, hombre, te aseguro que hay gente allá. Aleluya. Y se fueron otra vez a predicar el nombre de Jesús. No, hermano, ellos no hubieran usado un nombre pagano. Si Jesús fuera un nombre pagano, ellos hubieran batallado en contra de eso. Pero no es nombre pagano, es el nombre de nuestro Señor y es el nombre de nuestro Salvador, es el nombre de nuestro Dios. Él es Yahvé Salvador, Dios que descendió del cielo y tomó carne para morir por nuestros pecados. Ahora estuve investigando, quería ver qué es lo que dicen los judíos con relación a este nombre Yeshua. Y este es el doctor Danny Ben-Gigi, es autor de First Steps in Hebrew Prayers, obviamente es un judío que tiene un libro de cómo los primeros pasos en las oraciones hebreas. Y dice acerca de Yeshua: no hay tal nombre en hebreo. La gente lo inventó para amoldarlo a su teología. El doctor David Bivin en Jerusalem Perspective, en la página 12, dice que el nombre Yeshua está enraizado en un malentendido. It is rooted in a misunderstanding. No existe. Entonces la pregunta viene: si Pedro no escribió Yeshua, Pablo no escribió Yeshua, los judíos nunca usaron Yeshua, ¿de dónde viene Yeshua? Encontré un libro que se llama A Brief History of the Name Movement in America por L.D. Snow, que es un creyente mesiánico y está dando la historia del movimiento. Y dice él que John Briggs y Paul Penn fueron los primeros en pronunciar el nombre Yeshua. ¿Sabe cuándo fue eso? En el siglo XX. 20 siglos después de Cristo recién se inventó eso de Yeshua. No existe. Ahora, los mesiánicos, hermanos, no están todos de acuerdo. Y esto es lo extraordinario. Algunos dicen, cuando hablan del nombre del Dios del Antiguo Testamento, dicen: no digan Jehová, ¿no? Y algunos dicen es Yahvé. Otros dicen es Yahá. Otros dicen es Yahweh. Otros dicen es Yahuwah. Otros dicen es Yahuwah. Otros dicen Yahuwah. Y otras variedades más. Con relación al nombre de Jesús, algunos dicen es Yeshua, y esto es lo correcto. Otros dicen es Yahshua. Otros dicen es Yahoshua. Y otros Yahushua. Otros Yavashua. Otros Yahushua. Y otros hasta Yahvé Joshua. Y esta es mi pregunta: si todos ellos dicen que saben hebreo, ¿por qué no están de acuerdo en esto? Porque si yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cómo se dice amarillo en inglés? Todos me dieron la misma respuesta. No, esta gente de Camino de Santidad están tremendos. Porque amarillo en inglés es yellow. Pero no salió por allá un hermanito que dijo: no, es yula. Y otro por allá: no, es yelly. ¿Por qué es que no hay distinción? Porque todos ustedes saben que en inglés amarillo es yellow. ¿Por qué es que ellos, mesiánicos, no están de acuerdo con relación a cómo se pronuncia el nombre de Dios del Antiguo Testamento o el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento? La razón es simple, se la voy a decir, este es secreto, no lo publiquen. Es porque no saben hebreo. Y al que no sabe, pues le dan las letras, por ejemplo, de yellow, la Y, L, W, y uno piensa: pues, ¿qué hago con esto? ¿Ah? Yaleu. No, hombre, es yellow. Pero el que sabe, ya sabe. ¿Cuántos están conmigo? Aleluya. Y es por eso que ellos no saben cómo realmente es, y por eso están un grupo mesiánico peleando con otro grupo mesiánico. ¿Sabe qué? Mejor ni nos metemos con ellos, nos quedamos acá. Porque aquí todos saben cuál es el nombre del Señor. Eso, aleluya.
más simple y más poderoso, más verdadero. Aleluya. Ahora ellos dicen, no, es que nosotros queremos ser judíos espirituales y vamos a guardar el sábado. Y después de un tiempo, hasta ver los pastores de ahí detrás del púlpito ya tienen lo que llaman la yamaca o el kipa. Y ya tienen ahí su chalcito así todo judío y ahí con los bordones y hasta se cambian de nombre. No, yo ya no soy José, soy Joseph. No, yo no soy Mateo, soy Matillahu. Y el hermano Jeremías, no, él es Yermillahu. Usted, hermano, no estoy bromeando, realmente se van cambiando el nombre y están buscando. ¿Te acuerdas que el abuelito tenía la nariz bien larga? Y debe ser judío. Tal vez tengo sangre judía, yo también. Y están buscando ahí. Me dijeron que hasta tienen como un diccionario ahí donde le preguntan cuál es su apellido. ¿Ah? Martínez, déjeme ver aquí. Usted es de la tribu de Benjamín. Es judío, hermano. Véngase con nosotros a los mesiánicos. Y están tratando. Pero hermano, déjeme decirle, el término judío espiritual no aparece ni una sola vez en todas las escrituras. Porque el Señor no nos llamó para ser judíos. Aleluya. Él no quiere que todos nos convirtamos en judíos y estemos ahí hablando hebreo. No hay nada malo en el hebreo. De hecho yo lo estoy estudiando. Aleluya. Pero no hay nada malo en eso. Pero Dios no quiere que yo me convierta en judío. Él simplemente vino para darme salvación, así como soy. ¿Cuántos están conmigo? Y entonces hay gente que están ahí buscando su genealogía, a ver cómo se apellidaba el tatarabuelo. Pero Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías. Déjeme decirle, para los judíos era importante la genealogía porque ellos querían saber el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Y era importante porque los levitas podían servir en el tabernáculo y en el templo. Amén. Pero una vez que vino Jesucristo, hermano, ya no le importa nuestra genealogía porque ya abrió las puertas de par en par. El velo fue rasgado. La verdad salió del templo judío y alcanzó hasta lo último de la tierra. Por eso que esta mañana usted tiene un boliviano aquí predicando. ¿Por qué? Porque aunque no soy judío, el Señor me salvó. Aleluya. Entonces Pablo dice, evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Y esa es otra de las señales de los mesiánicos. Quieren hablar de la ley, la Torá. La Torá aquí, la Torá allá. Y Pablo dice, discusiones acerca de la ley son vanas y sin provecho. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces cuando el Señor dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, no dijo, he venido a hacer a todos ustedes judíos. No, mi hermano, está abierta las puertas de salvación para cualquier persona. Y no importa de dónde usted venga, no importa si su abuelito era judío o no era judío, no importa si su abuelote, amén, era quién sabe de dónde, no importa. Y no importa si papá estuvo toda su vida en la cárcel o abuelito estaba en drogas hasta que se murió. No le importa al Señor nuestra genealogía. Él dice, tú también puedes ser un hijo de Dios. No necesitas cambiarte el nombre, no necesitas guardar el sábado, no necesitas vestirte como judío. Pero la salvación está disponible. Entonces mi pregunta es, cuando se convierte un gentil, ¿se vuelve un judío espiritual? Yo por afuera soy boliviano, pero por dentro soy judío. No me vuelvo judío ni por dentro ni por fuera. Ya le dije, por mucho que mi esposa me diga, George, mi cabello no cambia, así estoy. Es culpa de los genes. Note Efesios capítulo 1, el verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso.
¿A quiénes? A los santos y fieles. Él estaba escribiendo a gente que eran bautizados en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo. Note lo que dice el capítulo 3 y el verso 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya eran convertidos y todavía eran gentiles. No eran judíos espirituales. Note el capítulo 3 y el verso 6, que los gentiles, eso es usted y yo, los colombianos, los mexicanos, los peruanos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero si usted habla con ellos, dice, no, yo ya no soy gentil, yo ahora soy judío. Y de ahí viene el término judíos mesiánicos. No, hombre, todavía eres gentil. No importa si te cambiaste el nombre. Aleluya. Nota lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 14 al 19. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dice Pablo, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba pasando acá? Pedro está ahí con los Gálatas y se encuentra con unos hermanos y dice, ¿dónde van a ir? Pues vamos a ir a comer unos tacos tremendos ahí y tacos al pastor y, oye, tendrán taquitos de cerdo. Sí, vete conmigo nosotros. Ustedes saben, los judíos no comen cerdo, no pueden comer tocino. No pueden ir a McDonald's y decir, deme una double cheeseburger with bacon. Pero Pedro, una vez ya convertido, ya se dio cuenta, dijo, no, ya esto ya no importa, el Señor ya ha limpiado todo eso, estamos bajo otra era. Entonces estaba con los Gálatas y estaba comiendo todo feliz. Pero de repente vienen unos convertidos ahí desde Jerusalén, que son todavía celosos de la ley, aunque ya eran cristianos. Y de repente Pedro está, uy, estos me van a meter líos si me ven comiendo mi tocino y mi chicharrón. Entonces como que se aparta de ellos. Y Bernabé también sigue el ejemplo, mejor no comamos con los otros hermanitos, después nos vemos, hermano mexicano. Y cuando Pablo llega dice, eso es hipocresía, mi hermano. Y le dice, hey Pedro, tú estabas viviendo como gentil la semana pasada, no te hagas. Y si tú siendo judío vives como gentil, dice, ¿por qué estás obligando a otros hermanos a que judaicen, a que comiencen a circuncidarse y guarden la ley? ¿Qué es todo eso? Ya no es necesario, dice el apóstol Pablo. Ahora usted puede ver en letra negrilla, dice, tú siendo judío vives como los gentiles. Pedro ya no guardaba todas esas leyes. Pero los mesiánicos de hoy, ¿qué están haciendo? Son gentiles que están tratando de vivir como judíos. Están yendo al revés. Están yendo contra la corriente. Y están equivocando el camino. Y por eso es que no queremos hacer caso a lo que ellos tienen que decir. Algunos mesiánicos niegan que Jesús sea el mismo Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento y lo convierten en un ser creado y lo despojan de su deidad. Antes eran del nombre, ahora dicen no, Jesús es solamente un ser creado. Es el Hijo de Dios, pero no puede ser el mismo Padre. Y el problema que tienen es que la Biblia sí enseña que Jesús es Dios. Y entonces, como tal vez usted alguna vez ha hablado con un testigo de Jehová, cuando usted les muestra que Juan 20:28 dice que Tomás le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío, dicen, no, mi Biblia dice otra cosa. Y usted va a Juan capítulo 1, el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y no, en mi Biblia dice que era un Dios. ¿Qué han hecho los testigos de Jehová? Han tenido que hacerse su propia Biblia, porque la verdadera Biblia no predica lo que ellos creen. Y los mesiánicos están siguiendo ese mismo ejemplo. Se han hecho sus propias Biblias, ahora sus Biblias mesiánicas. Una de esas se llama el Código Real, que me dice que hasta lo venden en $100. Guárdese su dinero. No le conviene comprar eso. ¿Para qué? Ahora déjeme mostrarle qué hacen las Biblias mesiánicas cuando atacan la deidad de Cristo.
Le voy a dar solo dos ejemplos. Uno está en Romanos 9:5. La Reina Valera, revisión de 1960, que es la que nosotros utilizamos, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos creen ese versículo? Ahora, el Código Real dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales biológicamente vino el Mashiach de Dios, quien es sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces note, ya no es Jesús el que es Dios, ahora Jesús es el Mesías o el Mashiach de Dios. Ya le quitaron la deidad. Note la Reina Valera restaurada. Y el que es autor de esta Reina Valera restaurada es un hombre que se llama Joseph, pero su apellido es Álvarez. Entonces yo como que tengo la sospecha de que niño le decían Pepito, porque su nombre era José. Pero lo vamos a dejar ahí. Pero esto es lo que dice: cuyos son los padres y de los cuales es el Mesías según la carne. Punto. El poderoso sobre todas las cosas sea bendito por los siglos, amén. ¿Ve? Ya le quitaron la deidad. La Biblia Kadosh, otra versión mesiánica, dice: los patriarcas son de ellos, y de ellos en cuanto a la esfera física se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Punto. Alabado sea Yahvé para siempre. Amén. Entonces note cómo ellos le cambian. Ahora, parte de lo que dicen los mesiánicos es que ellos tienen el Nuevo Testamento original, que fue escrito en hebreo, y supuestamente todos ellos traducen de ese Nuevo Testamento original hebreo. Pero note cómo ellos toditos traducen eso diferente. ¿Por qué traducciones diferentes si están trabajando de los mismos originales? La razón, déjeme decirles, que no tienen ningún original hebreo, no existe, no hay. Ok, en Aymara dirían Haniut Kitty, no hay. Ok, note Tito 2:13 rápidamente. En la Reina Valera que nosotros usamos, la revisión 60, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el Dios y es el Salvador. El Código Real dice: aguardando la bendita esperanza y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro libertador Yeshua el Mashiach. Entonces ya lo dividieron otra vez, ya le quitaron la deidad. La Reina Valera restaurada dice: aguardando aquella feliz esperanza y la manifestación gloriosa del gran poderoso y de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Y otra vez, ya le quitaron la deidad, lo separaron entre uno es el poderoso, que debería ser Dios, y otro es el libertador. La Biblia Kadosh: mientras continuamos esperando la bendita consumación de nuestra esperanza, que está manifestada en la Shejinah de nuestro gran Elohim y en la manifestación de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Ya hicieron, uno es el Elohim, uno es Dios y otro es... Entonces se da cuenta cómo han tenido que hacerse sus propias versiones para despojar a Cristo de su deidad. Y todas ellas se contradicen unas a otras de cualquier manera. Hermano, yo prefiero quedarme con lo que ya tenemos, con lo que ya está establecido y sabemos que es la verdad. Aleluya. Ahora vamos a continuar y concluir con esto: los peligros en las doctrinas mesiánicas. Su búsqueda de raíces judías puede llevar a una práctica judaizante. Su énfasis en el guardar la ley lleva a caer de la gracia. Escuche bien esto en Gálatas capítulo 5 versos 3 al 4. Esto escribió el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, y ahí yo añadí, o guarda el sábado o cualquier cosa de la ley, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Es un buen mensaje también para los amigos adventistas del séptimo día. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Yo no sé si hay alguien que quiere caer de la gracia. Yo no. Yo no quiero ni preocuparme de la ley, no quiero guardar el sábado. Yo estoy bien con Cristo, muchas gracias. Otro peligro es que su teoría de que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en hebreo lleva a negar que hoy tenemos la verdadera palabra de Dios.
Porque ya que los manuscritos griegos estarían corruptos según ellos, ¿ok? Pero hermano, tenemos 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento en griego. Entonces sabemos lo que dice el original. No tenemos que estar con dudas. Pero si es que esos no son el original y los manuscritos hebreos no existen, entonces para nosotros eso suena como que Cristo no cumplió su palabra. Porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces no podemos decir, no, se han perdido los originales, como dicen los mesiánicos, y están tratando de traducir hacia atrás, como le dicen back translating. No necesitamos hacer eso, tenemos la palabra de Dios. Hermano, a través de la historia ha habido césares que han tratado de destruir la palabra de Dios. Ha habido zares rusos que han tratado de destruir la palabra de Dios. La Inquisición católica trató de destruir la palabra de Dios y ninguno de ellos ha podido. Amén, hermano. Y entonces yo le digo, Jesucristo ha cumplido su palabra. Cielo y tierra pueden pasar, su palabra no pasará. Tenemos la palabra de Dios para nuestro tiempo. Otro peligro que estamos enfrentando es que algunos han caído de la sartén mesiánica al fuego judío ortodoxo, abandonando completamente la fe cristiana y negando a Jesús el Mesías. Comenzaron buscando sus raíces judías y luego vamos a la sinagoga a aprender hebreo. Y luego el rabino los agarra y de repente vienen, es que ya no creo que Jesús es el Mesías. Pero ¿cómo no? Es que los cristianos no saben hebreo y por eso ellos piensan que Jesús era el Mesías. Pero cuando alguien realmente sabe hebreo se da cuenta que Jesús no cumplió ninguna de las profecías. Y conozco personalmente gente que antes eran del nombre y hoy en día están en una sinagoga judía, porque comenzaron a escuchar esa voz mesiánica. De hecho, escuché un testimonio de un rabino judío ortodoxo que dice que ya ha convertido 30 congregaciones mesiánicas y se han vuelto sinagogas ortodoxas. Les han quitado completamente la fe. ¿Por qué? Porque este es el problema. El mesiánico dice, yo sé hebreo, pero luego se encuentra con un judío ortodoxo que realmente sabe hebreo y los hacen papilla. Y no pueden defender. Y les dicen todo tipo de cosas. Y no, Jesús no era el Mesías. Y ahora están como judíos ortodoxos sin posibilidad de salvación, porque sin Cristo no puedes llegar al cielo. Cuando alguien nega que Jesucristo es el yo soy de Éxodo capítulo 3, en hebreo dice Eye Asher Eye, yo soy el que soy. Eso trae perdición. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 8, el verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El verso 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, Jesucristo es Dios mismo, es el Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento. No es un segundo, no es un tercero, no es solamente el arcángel Miguel, Él es Dios. Y si no crees esto, no hay salvación posible para ti. Este es el último slide, así que déjeme concluir con esto. Al negar que Jesús es el nombre del Salvador y aducir por una palabra inventada como lo es Yeshua, en realidad están peleando en contra del nombre del Señor. Hermano, Satanás odia el nombre del Señor. Y hermano, cualquier sustitución de ese nombre es obra del enemigo. Escúcheme, aun cuando lo sustituyen por algo que no es precisamente malo. Hay gente hoy en día que están bautizando creyentes en todo el mundo diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca mencionan el nombre. Entonces dan títulos, son buenos títulos, son hermosos títulos de Dios, pero con tal que no menciones el nombre. Y entonces viene el mesiánico y dice, no, Jesús, eso no uses, eso es blasfemia. Jesús significa el caballo. Ok, pero si no uso Jesús, ¿qué uso? Yo te voy a dar un nombre que puedes usar. Y sacan ese nombre inventado. Entonces, ¿qué han hecho?
Te han quitado el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos y lo han sustituido por una palabra que no significa nada. Y aunque están diciendo que están restaurando el verdadero nombre de Dios, en realidad están peleando contra el nombre de Jesús. Y ese es el peligro más grande. Note lo que dice Apocalipsis cuando el Señor está hablando a la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 versos 8 y 9. Dice: yo conozco tus obras. Escucha, iglesia, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuidado, porque el Señor viene por una iglesia que no ha negado su nombre. Deja de escuchar a los que se dicen que son judíos, pero son más hispanos que tú y que yo. Porque mi hermano, yo me acuerdo todavía el día 4 de julio de 1987, cuando entré a las aguas del bautismo. Y cuando salí de las aguas, mi hermano, después de ser bautizado en el nombre de Jesús, levanté mis manos y por primera vez lo sentí, hermano, lo sentí físicamente, lo sentí espiritualmente. Me sentía libre del peso del pecado. Fue ese nombre, mi hermano, fue el nombre de Jesús el que me lavó todo lo malo que yo había hecho. Aleluya. Solamente en ese nombre hay salvación. De hecho, la Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De hecho, Efesios capítulo 1 dice que ese nombre está sobre todo nombre, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Con razón Pedro el día de Pentecostés, cuando la gente le dijo: hemos crucificado al Mesías, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hey, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No hay otro nombre. No hay un nombre más grande, no hay un nombre mayor. Y esta es la revelación que Dios quiere que todo el mundo tenga, y nosotros ya la tenemos. Aleluya. Me acuerdo, tenía unos 6 meses de convertido, amén, 17 años de edad, y que tenía un compañero ahí de la iglesia y nos íbamos a visitar iglesias trinitarias. No sabía mucho. Tenía mi Biblia ahí, algunas notitas por aquí, por allá, los versículos del nombre, pero íbamos. ¿Podemos hablar con el pastor? ¿De qué quieren hablar? El bautismo en el nombre de Jesús. Y a veces venga muchachos, yo les voy a dar cátedra. Y nos daba, iba a Mateo 28, 19, y nosotros, comenzando de ese versículo, vamos a ver los demás. Aleluya. Y pastor, usted ha leído Hechos 2:38, y pastor, ha leído Hechos 8:16, cuando los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ha leído Hechos 10:48, cuando el Cornelio y su casa fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pastor, ha leído en Hechos capítulo 19 versos 1 al 6, cuando Pablo se encuentra con los discípulos de Juan el Bautista y no habían recibido el Espíritu Santo, y les dice: necesitan bautizarse en el nombre, y se bautizan en el nombre y reciben el Espíritu. Y pastor, Hechos 22:16, cuando Ananías le dice a Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Hermano, aleluya, éramos jovencitos, no mucha experiencia, pero ni una sola vez fuimos avergonzados. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús, y no hay demonio que pueda quitarnos ese nombre. No hay mesiánico que pueda darnos nada, porque el nombre es todo para nosotros, mi hermano. Póngase en pie conmigo, por favor.
Aleluya. No hay otro nombre. Mi hermano, en ese nombre oré hace unos años atrás, cuando mi madre me había llamado por teléfono de Canadá diciendo que le encontraron cáncer, y esa misma hora oramos en el nombre de Jesucristo. Una semana después me llamó diciendo: los doctores no saben qué ha pasado, pero el cáncer ha desaparecido. Oh, yo sé qué ha pasado. Es el nombre. Es el nombre de Jesucristo. Amigo visitante que estás aquí en este día, tal vez tú no has entendido mucho del mensaje, no sabes ni qué es un mesiánico, ni te importa, está bien, pero una cosa yo quiero que te lleves a la casa: que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es la religión, no es una denominación, no es el papa, un sacerdote, un pastor, es el nombre de Jesucristo. Alguien grite: Jesús. Otra vez: Jesús. Y es más, he estado ya en California cerca de un mes y he estado enseñando este tema, pero después de lo teológico viene lo práctico. Es decir, Jesucristo va a honrar su nombre aún hoy. Por si alguien tiene una pequeña dudita, hermano, yo ni siquiera necesito defender su nombre, solamente clamar ese nombre es suficiente. Hemos visto gente recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas por ese nombre. Esta misma semana tuvimos gente que recibieron ese Espíritu Santo, que dijeron: hermano, asistí a tal organización y tal denominación por tantos años y nunca pude recibirlo hablando en lenguas, y esta noche lo recibí hablando en lenguas. Es el nombre de Jesús. Y esta misma semana vimos milagros de sanidad por el nombre de Jesús, porque por sus llagas somos sanados. Y doy gracias a Dios, estos hermanos que ya están aquí. Pero si tú tienes una necesidad extrema, una necesidad que solamente un milagro puede suceder, y aleluya, te invito a que pases, porque esto es más que una teoría, mi hermano. Esto va a suceder, y va a suceder hoy mismo. Aleluya, porque Jesucristo honra su nombre. Y alguien va a recibir el Espíritu Santo, y alguien va a recibir sanidad, y alguien va a recibir un milagro por causa del nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no sé qué carga has traído, no sé qué dolor tienes en tu cuerpo, solo sé una cosa: en cuanto comenzamos a decir Jesús, Él comienza a moverse, Él comienza a tocar, Él comienza a sanar. Oh, alguien diga Jesús. Alguien diga Jesús. Él está así de cerca, tan cerca como la mención de su nombre. Jesús. 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 En ese nombre hay perdón de pecados. En ese nombre viene el bautismo del Espíritu Santo. En ese nombre se quita todo dolor. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar una oración de arrepentimiento. Creyentes y visitantes, de la plataforma hasta la pared de atrás, vamos a orar una oración de arrepentimiento para quitar todo pecado que está en medio de nuestra relación con Dios. Usted puede hacer su propia oración. Si quiere, puede hacer mi oración como si fuera la suya. Pero vamos a orar en este momento una oración de arrepentimiento en toda esta casa. Señor Dios Todopoderoso, yo he creído en tu nombre. Sé que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual puedo ser salvo. Y Señor, en ese nombre vengo ante tus pies. Vengo a pedirte perdón por mis pecados.
Porque confieso, Señor, que te he fallado. Confieso, Señor, que no he vivido como debería haber vivido esta semana. Señor, confieso que mi carne ha sido débil y he caído. Y he dejado a un lado tus mandamientos y he vivido mal. Pero, Señor, en este día vengo confiado en ese nombre precioso, sabiendo que en ese nombre hay perdón de pecados. Así que vengo a pedirte perdón y vengo a pedirte que me limpies de todo pecado, Señor. Lávame, lávame, Señor, te lo ruego. Perdóname, Señor, en este momento. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor Jesús. Sé que no soy digno, pero aún así te amo, Señor. Y quiero vivir para ti. Quiero servirte, Señor. Te entrego, Señor, mi pasado. Te entrego mi presente. Te entrego mi futuro. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Si has orado de todo corazón, ahora en este momento levanta tus dos manos al cielo. Pide lo que tú necesitas en este momento. Pide lo que necesitas. Si es el Espíritu Santo, pídeselo en este momento. Deja que Él escuche el clamor de tu voz. Señor, te necesito. Necesito un milagro. Como ministro del Evangelio, en este mismo momento suelto una palabra de fe en esta congregación. Suelto una palabra de fe en esta congregación, porque Dios va a hacer milagros por su nombre. Vas a recibir su Espíritu Santo hablando en lenguas. Vas a ser sanado en ese nombre. Ahora clama todo el mundo en el nombre de Jesús. Eso es, clama su nombre. Dilo, en el nombre de Jesús. Y recibe lo que necesitas en este momento. Recíbelo, iglesia. Recíbelo, iglesia. Recíbelo en el nombre de Jesús.